Muy buenos días Nakamas y bienvenidos a una nueva review de One Piece. Hoy el capítulo 1090 del manga, el cual si esto reacciona a él, si no lo habéis hecho os dejaré un link en la descripción por si queréis echarle un ojo. Ya sabréis que me ha parecido bastante normalito, al fin y al cabo claramente ha sido un capítulo de transición, aunque de este tipo de capítulos la verdad es que me parece de los mejores, puesto que al fin y al cabo sí que se nota que ha habido mucho movimiento, ha partido desde un punto inicial muy interesante que venía siendo el mismo que el anterior. Hemos visto cómo se han propuesto problemas y cómo se han propuesto soluciones a dichos problemas y al final hemos visto cómo la acción comienza. Por lo tanto es un capítulo de transición, sí, pero en el que ocurren varias cosas y que ya da inicio a lo realmente interesante. Así que dentro de lo que es, pues la verdad es que está bastante bien. Como siempre, el link del capítulo lo tendréis en la descripción. ¡Empecemos! El capítulo titulado Kizaru comienza como la continuación exacta del final del pasado capítulo, es decir, con Luffy aprovechando que está hablando con el Gorosei vía Denden Mushi para presentarse como Monkey D. Luffy, el hombre que se convertirá en el rey de los piratas, y decirles que Vegapunk está con ellos, así que si valoran la vida de York, más les vale que ordenen a todos los barcos que están en la costa que se retiren. Amenaza que sorprende a Kizaru, que atemoriza a marines randoms quienes tachan a Luffy como un auténtico monstruo tal y como los rumores dicen, y que también sorprende a Morgans, Wapol y Vivi, quienes desde el barco volador del Diario de Economía Mundial han pinchado la señal para enterarse de todo, siendo quizás la que más sorprendida se queda de todos Vivi al en lo absoluto esperarse algo así por parte de Luffy. Reacciones muy opuestas a las de los miembros del Gorosei, quienes con total tranquilidad, después de reconocer a Luffy, le preguntan quién se encuentra vivo en el laboratorio. Respuesta que iba a dar hasta que rápidamente Robin le detiene y cuelga el Denden Mushi, comentándole a su capitán que la información es un arma que no debe de prestar a sus enemigos tan fácilmente, disculpándose Luffy por casi haber metido la pata y añadiendo que al menos ha logrado que vayan a mover los barcos, respondiéndole Usopp a gritos que ni en sueños la marina sería tan estúpida como para hacerlo. Comprobando instantáneamente que Usopp tiene razón al tras ver cómo los miembros del Gorosei se han quedado un poco mosqueados por cómo les han colgado la llamada y sospechar que ha sido cosa de Robin, ver a Saturn decir que hay tres cosas que deben de proteger: la seguridad de York, el cerebro de Punk Records y la central de energía capaz de crear la Mother Flame. El resto de las cosas son completamente desechables, pasando a comentarle Doberman que tanto el grupo de Rob Lucci como otros miembros del Cyberpol todavía se encuentran ahí, respondiéndole Saturn que él está hablando del peor de los casos, que bajo ninguna circunstancia deben de perder de vista sus máximas prioridades, respondiéndole de vuelta al vicealmirante Doberman con el correspondiente sí señor, añadiendo Saturn para terminar que debe de pensar en las vidas humanas como nada más que insectos, que siempre se criarán más para compensar las pérdidas, volviendo a responderle Doberman, aunque parece que esta vez costándole aún más, con un sí señor. Dejando a un lado al gobierno mundial, nos movemos con el grupo del laboratorio, donde lo primero que vemos es a York entre lágrimas decirles al resto si acaso se están dando cuenta de lo que están haciendo, que ella tiene un acuerdo con los 5 ancianos, así que si le ponen un dedo encima, todo Eje desaparecerá tal y como ocurrió con Ohara. Momento en el que, harta de escuchar sus lloros, Nami, muy enfadada, decide golpearla con su Climatact, pasando a gritar York lo mucho que le ha dolido y que cómo se ha atrevido a hacer eso, que piensa contárselo a los 5 ancianos, respondiéndole de vuelta a Nami aún más enfadada que por ella perfecto, mientras que Zoro intenta relajarla diciéndole que no debería de atacar a una persona desarmada. Entrando un poco en el caos del laboratorio al estar casi todos concentrados en una habitación, vemos a Chopper preguntarle a Robin qué tal se encuentra de sus heridas, respondiéndole la arqueóloga que bien gracias a él, lo que, como no, causa el típico momento de Chopper muy feliz mientras dice que no crea que eso le hace tan feliz,
pasando en ese momento a ver a un Kaku herido y tumbado, dando la sensación de que no puede moverse mucho, decirle a un Lucci que se encuentra un poco apartado del resto que le avergüenza el estado en el que se encuentra, aunque hay que tener en cuenta que se enfrentó a dos Seraphim a la vez, respondiéndole Lucci con que sí, que tiene razón, pero que es mejor que deje de pensar en ello y simplemente duerma para recuperarse lo antes posible. Recuperación que parece que no van a tener Shaka y Pitágoras por cómo Lilith llora sus pérdidas, aunque llora de la misma manera la de Edison cuando le dicen que este claramente no está muerto, pidiéndole en ese instante Usopp a Lilith que por favor baje la voz, que está intentando comunicarse con los de abajo, viendo mientras tanto a Lucci decir: 4 muy heridos, 2 Vegapunks muertos y los Mugiwaras. Momento en el que Kaku le interrumpe para preguntarle qué está haciendo, respondiéndole Lucci que está hablando para sí mismo. Actuación muy sospechosa de la que nadie más se da cuenta, lo que lleva a que Oda nos muestre a Usopp contactar con éxito con los miembros del Cyberpol que habían sido capturados por York en el sótano del laboratorio, quienes ahora se encuentran entre comillas libres y muy agradecidos con los Mugiwaras por además darles comida, comentando uno de ellos que tampoco lo diga tan alto puesto que al fin y al cabo siguen siendo sus enemigos, pidiendo otro de ellos que ya solo faltaría que le sacasen de allí, a lo que Usopp mediante el Denden Mushi le responde que lo siente, pero que no puede hacer eso, preguntando otro de los miembros del Cyberpol si al menos podrían cambiarles de lugar, que estar junto a los Seraphim, pese a estar capturados en las Babel Balls, les da un poco de respeto, pasando a decirles Usopp que no deberían de temerles, ya que están de su lado, respondiéndoles de vuelta al mismo miembro del Cyberpol que por su mente no deja de pasar la posibilidad de que se descontrolen, pasando a comentarles Vegapunk que aunque eso ocurriese, están a salvo, ya que las Babel Balls en las que se encuentran los Seraphim están hechas del mismo material que los Babel Seals de los nuevos pacifistas, añadiendo el científico que la energía del mar está incorporada a los materiales que las componen, lo que las convierte en las armas perfectas para capturar a usuarios de poderes de Akuma no Mi, respondiéndole de vuelta al mismo miembro del Cyberpol que tras saber que no son burbujas normales, ahora sí que se encuentra más tranquilo. Dejando a un lado a los miembros del Cyberpol pero manteniéndonos en el sótano del laboratorio, pasamos a centrarnos en los Seraphim, más concretamente en S-Snake, quien dice a los miembros del Cyberpol que pueden estar tranquilos, que no han recibido ninguna orden para matarles, así que no tienen interés en ellos, declaración que aceptan aunque parece que sin creérsela del todo. Momento en el que Franky interrumpe la conversación de estos dos bandos para decirle a S-Snake vía Denden Mushi con pantalla incorporada para poder verse las caras que sea como sea le está muy agradecido por haberles despetrificado, añadiendo Vegapunk que eso ha sido algo muy extraño puesto que no debería de estar así programada, recordando en ese momento S-Snake lo que ha pasado para que eso haya ocurrido, y es que básicamente Luffy le rogó que lo hiciese, y al igual que la Hancock original, tal y como comenta Jinbe, no puede negarse a una petición que viene por parte de Luffy, lo que al Gyojin le resulta muy gracioso, y lo que a Vegapunk le parece muy curioso, tanto como para apuntarlo en su cuaderno mientras comenta que esta información se haya transmitido al crear los clones es realmente fascinante. Tras ver cómo Luffy le agradece de nuevo a S-Snake y esta vuelve a actuar de la misma manera en la que lo haría Hancock, Oda nos regresa al laboratorio en el que todos se encuentran, donde Atlas le está informando a Vegapunk que ya han conseguido restaurar todo el sistema de comunicación, pero que aún así no son capaces de abrir la cúpula de la frontera, lo que supone un gran problema ya que sin eso no podrán salir de Heath tal y como puntualiza Vegapunk, metiéndose en medio de la conversación York para decir que da igual lo que intenten, que tiene un código secreto detrás que no van a ser capaces de descifrar al no haber sincronizado su cerebro con el resto, y ella no tiene intención alguna de revelarles cuál es, lo que enfada tanto a Lilith como para que le diga que eso está por ver mientras aguanta las ganas de golpearle, terminando por decir York entre risas malévolas que está bajo la protección del código y del propio mundo como tal, así que no le preocupa nada que le puede pasar.
Dejando a un lado a esta desagradable Vegapunk, vemos cómo Stussy llega para informar al cuerpo original de Vegapunk que la isla está completamente rodeada, concretamente por 100 barcos de diferentes tamaños, calculando Stussy que en ellos debe de haber unos 30.000 hombres, respondiéndole Vegapunk que si ese es el caso, entonces están en un gran problema, pasando en ese mismo momento el propio Vegapunk a asegurarse que Nami es la navegante de los Mugiwaras, confirmándole esta muy eufóricamente que así es, añadiendo que el log post todavía no se ha cargado, así que no ha generado nuevas ubicaciones, pero afortunadamente todavía pueden usar una de las agujas que se cargaron en Wano, apuntando esta al noreste, comentando Vegapunk que la isla que se encuentra en esa dirección es Elbaf, nombre que nada más escucharlo provoca en Luffy y en Usopp una excitación enorme al finalmente creer que tienen la oportunidad de ir a la isla de los gigantes. Mientras los dos Mugiwaras cantan y bailan por la felicidad que les causa esa posibilidad, Vegapunk comenta que afortunadamente el Thousand Sunny está en la planta de laboratorio al igual que ellos, mientras que los barcos de la marina están esperando en la costa, lo que significa que no pueden salir por el puerto, así que aprovechando que su barco se encuentra junto al Vegaforce 1, deberían de usar este último para sobrevolar todos los barcos de la marina, pero deben de tener en cuenta que una vez salgan del espacio aéreo de Egghead, el robot caerá, así que a partir de ese momento deberán de apañárselas ellos mismos, pasando a comentarle Franky que no hay problema en ello, que en ese momento es cuando podrían usar el Cube de Burst del Sunny para alejarse aún más, de hecho se podrían alejar hasta 1 kilómetro, lo que haría que la marina no pudiese alcanzarles, información que deja a Vegapunk completamente sorprendido, al igual que la de que el recurso que usa para volar es cola, decidiendo en ese momento el científico que eso es lo que harán. Tras ver cómo comienzan los preparativos para llevar eso a cabo, Vegapunk junto a Atlas y Edison intentando como si sus vidas dependiesen de ello desactivar la cúpula de la frontera y Luffy, Franky, Lilith y Bonnie dirigirse hacia donde el Vegaforce 1 y el Thousand Sunny se encuentran para moverlos a la parte trasera de la isla por ser la zona más directa por la que salir, diciendo por el camino la supernova que ya ha decidido no matar a Vegapunk, Oda nos mueve con la marina, donde lo primero que vemos es llegarles por parte de Rob Lucci información de lo que está ocurriendo dentro del laboratorio, información que escuchan tanto Saturn como Kizaru, dándose cuenta en ese momento los dos que los Mugiwaras no tienen la situación tan controlada como daban a entender cuando contactaron con el Gorosei, pasando en ese momento Saturn a preguntarle a Kizaru si él, al ser luz, no podría atravesar la cúpula frontera estando su mecanismo de defensa basado en láseres, respondiéndole Kizaru que sí que puede, pero en la planta baja de Egghead tiene a un buen amigo que está defendiendo a Vegapunk, proponiéndole Saturn que simplemente le ignore, respondiéndole de vuelta a Borsalino que eso no sería muy deportivo por su parte, cuando un hombre está decidido a detenerle, añadiendo el almirante que prefiere hacerlo a su manera. Además, debería de saber que una vez ataquen incontables Sea Beast Weapons y los 50 pacifistas que están bajo las órdenes de Sentomaru contraatacarán con todo, entendiendo en ese momento Saturn que están en un aprieto mayor al esperado al sobre todo tener en su contra el tiempo, terminando por preguntar dónde se encuentra la central de energía, respondiéndole Kizaru que Rob Lucci es un agente muy capaz que les ha enviado toda la información que necesitaban saber. Llegando a la recta final del capítulo, vemos cómo la marina muy discretamente se está preparando para pasar al ataque, ordenando cada uno de los vicealmirantes que se nos fueron presentados en el anterior capítulo a sus hombres lo que debe de hacer cada uno. Aquellos capaces de usar el Rokushiki deberán de bajar a tierra y pelear ahí. Otros deberán de centrarse en liberar a los agentes de los TIE Purple capturados, y los que se encarguen de los cañones, al no ser eficaces contra los pacifistas, deberán de usarlos contra las Sea Beast Weapons, y con los soldados rasos soltando un sí señor al unísono, con Kizaru usando su Yata no Kagami para acercarse a la velocidad de la luz a Sentomaru, con Sentomaru dándose cuenta que Borsalino se le está acercando y por ello ordenando a los pacifistas que pasen al ataque, con Kizaru golpeando a Sentomaru, pero con Sentomaru deteniendo el golpe haciendo gala de su defensa, ser la mejor del mundo, y con un Luffy que estaba muy
muy alegre y divirtiéndose en las nubes que usan como suelo en la planta superior de Egghead, dándose cuenta que alguien muy fuerte ha aparecido en Egghead y preocupándose por ello, es como acaba este capítulo. Sinceramente me sorprendió bastante que Luffy pusiese una cara tan de shock cuando se dio cuenta a través del haki de observación que Kizaru había entrado en Egghead. Al fin y al cabo, sí, es un almirante, es un personaje que desde luego que es muy fuerte, pero vamos a ver, el Luffy viene de derrotar a Kaido, a Lucci le ha destrozado completamente, así que Kizaru, pues hombre, bastante pelea entiendo que sí que le daría, pero igualmente asumo que Luffy debería de salir vencedor como para que parece que le haya entrado tanto miedo, entre muchas comillas, por el rostro, por la expresión en su rostro. He visto a gente comentar que puede ser que ese rostro venga a raíz de que Luffy ha detectado a Saturn, pero no creo que sea el caso, porque al fin y al cabo no hemos visto que él haya entrado a Egghead, y no creo que de repente Saturn como que haya hecho una muestra de poder enorme donde le sale una aura poderosísima, enorme, que llega hasta donde el haki de observación de Luffy es capaz de detectar. Me parecería algo demasiado rebuscado, sobre todo viendo que en las últimas páginas Kizaru ha pasado al ataque, ha pasado a la ofensiva contra Sentomaru, así que casi 100% seguro que la persona que ha sentido Luffy es Kizaru. Quizás el shock viene más por lo que ocurrió hace 2 años en el archipiélago Shabondi, o porque quizás no se esperaba que de repente hubiese alguien tan fuerte y al momento sí que como que le choca un poco, pero supongo que una vez se dé cuenta quién es, entrará, se calmará un poco más Luffy. Al fin y al cabo es lo que comenté en la reacción. El único capaz de entrar ahora mismo a la planta del laboratorio de Egghead es Kizaru, y ahí se encuentran todos los Mugiwaras, más Bonnie, más los Vegapunk. Es decir, aunque sumásemos a Lucci y a Kaku a Kizaru, no deberían tampoco de suponer un problema tan grande a los Mugiwaras. Habría que ver cómo pelease Kizaru, claro está, porque cabe la posibilidad de que atacase a los débiles y sí que les pudiese dejar muy heridos porque Luffy, Zoro, Sanji, Jinbe y el resto de los fuertes no fuesen capaces de defender a tiempo a los débiles de la tripulación. Pero igualmente creo que esto es dar demasiadas vueltas, así que yo diría que simplemente es cosa de que a Luffy le ha venido a la mente lo que ocurrió hace 2 años en el archipiélago Shabondi, por haber detectado la misma presencia, o que simplemente él estaba pasándoselo bien, tranquilamente, y de repente ha notado una presencia muy grande y pues instintivamente tiene ese miedo, por decirlo de alguna manera. Pero vaya, no creo que sea algo tan grave como tiene pinta de que Oda nos quiere hacer creer con este final de capítulo. Por cierto, hablando también de hace 2 años, estaría bastante bien que tuviésemos la revancha de Luffy contra Kizaru. Es cierto que hace 2 años tampoco es que peleasen mucho entre ellos dos, al fin y al cabo Kizaru en ese entonces estaba muy por encima en cuanto al nivel de Luffy, y fue cuando Rayleigh apareció y Kuma también estaba haciendo sus cosas, así que pelear, lo que se dice pelear, no pelearon mucho. De hecho, si mal no recuerdo, Sentomaru golpeó más a Luffy que lo que hizo Kizaru, pero vaya, que igualmente estaría bastante bien que ahora fuese Luffy quien pusiese a Kizaru contra la pared. Estaría bastante bien además ver cómo anda el nivel de fuerza de Luffy con respecto a los almirantes. Al fin y al cabo, joder, cuánto al fin y al cabo estoy diciendo, hay como mucha discusión, ¿no? Siempre ha habido mucha discusión sobre el nivel de los almirantes a comparación del nivel de los yonkos, cuán cercano está, cuán lejano está, así que ver un enfrentamiento entre estos dos estaría muy bien porque nos lo dejaría todo un poquito más claro. Tampoco lo dejaría del todo definido porque dudo mucho que viésemos un enfrentamiento muy definido en el que claramente hubiese un vencedor y un perdedor, pero oye, algunas cosas creo que sí que podríamos deducir para saber qué nivel de fuerza realmente tienen estos personajes, por ponerlos en una escala. Yo en lo personal creo que Luffy debería de estar por encima de del nivel de los almirantes ya hoy en día, porque al fin y al cabo, otra vez, al fin y al cabo,
entiendo que en la guerra final contra el gobierno mundial Luffy peleará contra Aim, que asumo que va a estar muy por encima de los almirantes. Así que si en ese momento Luffy va a tener que estar a ese nivel, en el punto en el que nos encontramos ahora mismo de la serie, Luffy tendría que estar, diría que considerablemente por encima de los almirantes, que no sea el almirante de flota, Akainu, o incluso incluyéndole a él. De hecho, personalmente lo que más me gustaría ver es una demostración que nos dejase claro que Luffy está muy por encima del nivel de Kizaru, para que de esta manera Kizaru quizás lo pudiésemos comparar más con Zoro, Sanji y Jinbe en este mismo arco, en estos mismos capítulos, y que a su vez quien se comparase Luffy en este arco fuese con Saturn, para así poder ver también más o menos qué nivel de poder podrían llegar a alcanzar a tener los miembros del Gorosei. De hecho, una de las cosas que más miedo me dan de este arco es que Oda no haga un uso interesante con respecto a Saturn. Es decir, que se lleve a cabo el plan de Vegapunk y de Franky sin ningún tipo de problema y que consigan huir de Egghead relativamente fácil, puesto que me parecería desaprovechar bastante a este personaje. Pero entiendo que si Oda ha hecho que Saturn se mueva hasta Egghead es porque algo tiene planeado para este personaje. Quizás no en cuanto a nivel de fuerza, pero sí en cuanto a un movimiento en concreto que haga. Así que eso, personalmente desearía que sí que fuese lo primero que he comentado, que fuese algo relacionado con la fuerza, para ver qué nivel tienen los miembros del Gorosei, pero si no es eso, hombre, que al menos Saturn haga algo importante en este arco. Y por último toca hablar del buff, aunque yo os adelanto que prefiero no comentar mucho porque quiero que Oda me sorprenda lo máximo posible, pero bueno, igualmente hay que mencionar la enorme ilusión que también me hace a mí, al igual que a Luffy y que a Usopp, que tras cientos de capítulos, de hecho tras más de 1000 capítulos van a andar por ahí, vayamos a estar en la isla de los gigantes desde que se nos mencionó por primera vez, o bueno, desde que vimos a Dory y a Brogy, quizás mejor dicho. Y en esta isla, vaya, que sí deberían de ocurrir o contársenos cosas realmente interesantes. De hecho, recordemos que recientemente fue ahí, o bueno, cerca de ahí, donde se dio el enfrentamiento entre Shanks y Kid, así que habrá que ver si Kid se encuentra cerca del buff, qué es lo que ha pasado con Shanks, si ya ha abandonado la isla o si también se encuentra ahí. Él probablemente la haya abandonado, pero habrá que ver también qué tienen que comentar los habitantes del buff con respecto a Shanks. Habrá que ver si Jaguar Di Saul se encuentra ahí y que por lo tanto se nos hable más del tema de los Poneglyphs, siendo él, recordemos, probablemente el tipo de las cicatrices que mencionó Kid en el final del arco de Wano. Así que ya juntando todo esto, haría del buff un arco muy interesante, pero también recordemos que anda Loki por ahí y a ver qué es lo que nos depara de la sociedad de los gigantes, qué tipo de problemas puede haber, pero desde luego que tiene pinta de que va a ser un arco pero que muy importante, el que ya sí que nos encarará directamente con la recta muy final de One Piece. Así que aunque todavía toca terminar el arco de Head, que confío en que Oda lo haga por la puerta grande, también confío en que entremos al buff por una puerta aún más grande. Pues hasta aquí el vídeo, Nakamas. Como siempre, agradecer muchísimo que le deis un buen me gusta, que apoyéis a tope el vídeo si os ha gustado. Recordad que en la descripción tenéis tanto mi Twitter, en el que os informo de cuándo son los capítulos del manga en español y en inglés de manera oficial, como los twitters y los debianas de quienes colorean las imágenes del manga para que vosotros también podáis tenerlas. Y ya por último, agradecer muchísimo que os suscribáis para muchos más vídeos de One Piece. ¡Hasta la próxima!